este equipo. Mm. Ya, les doy la bienvenida a nuestra clase número 2 de Matemática 1 intensivo. ¿Ya? La clase pasada, ¿te acuerdas? Vimos conjunto de los números enteros y hoy día vamos a repasar un poco de conjunto de los números racionales, ¿cierto? La clase pasada vimos cómo clasificar los números, bueno, vimos varias cositas, ¿cierto? Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en este conjunto numérico, ¿ya? Recuerda que estamos en el eje números, ¿ya? Y el tema, como ya lo acabo de decir, conjunto de los números racionales. Vamos a ver la operatoria, ¿cierto? Con los números racionales, ¿ya? Vamos a recordar los decimales y cómo se clasifican los decimales, ¿ok? Y vamos a terminar con ejemplos, ejercicios pares, ¿ya? Para que después en el taller nos enfoquemos solamente en hacer ejercicios tipo pares, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a estudiar también son conceptos bastante simples, entonces hay que aprovechar estas clases para ir recordando, ¿sí? Primero, vamos a recordar lo que es la suma y resta, ¿ya? De fracciones con distinto denominador. Tenemos varias formas de resolver esto. En el colegio nos podrían haber enseñado calculando el mínimo común múltiplo, amplificando las fracciones para igualar los denominadores, ¿cierto? O como se muestra en este ejemplo, podríamos multiplicar cruzado, ¿de acuerdo? O sea, A por D, ¿te fijas? Ahí está. B por C y se pone el más o menos según sea el caso, ¿cierto? Ahí nos queda y luego multiplicamos directo los denominadores, ¿ya? Esa es una forma. Yo voy a ir diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí sirve esta forma. En este ejercicio sirve esta otra forma, ¿ya? La de la amplificación para igualar denominadores o la multiplicación cruzada, ¿ya? Lo de calcular mínimo con múltiplo no, porque es muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que hagamos ejercicios voy a ir ahí diciendo, mira, en esta ocasión nos sirve esto, en esta ocasión nos sirve esto otro, ¿ya? Para que ahorremos tiempo. La multiplicación es bastante simple porque es directa, numerador con numerador, denominador con denominador, ¿ya? Luego la división va a ser cruzada, ¿te fijas? Así directo, o sea, cruzado, no directo, en forma diagonal, ¿cierto? A por D, ¿cierto? Y B por C, ¿de acuerdo? Eh, También podríamos decir A, voy a reescribirlo, dividido C partido en D, ¿ya? Podemos llevar A, reescribirlo, y el inverso de la división es la multiplicación. Y esta fracción le calculamos su inverso multiplicativo, o sea, D sube, C baja. Y ahí podríamos multiplicar en forma directa, que nos queda igual que el ejemplo acá, ¿ya? Esta forma yo a veces en ciertos ejercicios lo sugiero, ¿ya? Lo sugiero para poder, antes de calcular, simplificar y así luego poder multiplicar números, valga la redundancia, números más simples, ¿ya? Pero esto todo lo voy a demostrar con ejercicios, ¿ya? Y luego tenemos el inverso. ¿Ya? O el recíproco, en realidad, recíproco, o el inverso multiplicativo, ¿sí? De A partido en B, si esto está elevado a la menos uno, esto lo vamos a entender con más profundidad cuando veamos las propiedades de las potencias, por si acaso, ¿ya? Entonces, si yo quiero llevar este signo de este exponente a positivo, el B sube, ¿te fijas? Y el A baja, y nos va a quedar esto elevado al uno positivo, ¿ya? Esto, en realidad, como te digo, lo vamos a profundizar y lo voy a recordar cuando veamos las propiedades, insisto, de las potencias, junto con las de las raíces, ¿sí? Sigamos avanzando. Si hay dudas, no dudes en preguntar. Operatoria con decimales, ¿ya? Los decimales son representantes, ¿cierto? O son números clasificados como racionales, ¿cierto?
siempre y cuando ese decimal pueda llevarse o transformarse a una razón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sumo o resto números decimales? Es bastante simple, ¿ya? Pero tenemos que tener, y esto lo comparto porque he visto, todo lo que comparto es según la experiencia que he ido teniendo en alumnos, ¿ya? Si tengo una suma de decimales en forma horizontal, ¿ya? Lo ideal es llevarlo a forma vertical para poder sumar de una forma más óptima. Lo único que hay que tener en consideración el orden ya de las comas, ¿de acuerdo? Para que no se produzca un desorden y pueda resolver bien, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces se suma el 7, aquí lo podemos rellenar con un cero, acá también. 7 más cero 7, 5 más, perdón, 4 más 5 9, 2 más 6 8, la coma siempre alineadas, ¿ya? Cero más uno 0 y cero más 2 2. Listo, ¿ya? Nada del otro mundo, ¿cierto? Yo insisto, me detengo porque a veces se olvida cómo sumar o restar, ¿ya? Entonces, multiplicación. Vámonos al ejemplo, ¿de acuerdo? Multiplicación entre decimales, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, ya, pensé que estaba el desarrollo listo. ¿Cómo lo hago? Puedo poner una línea acá y empezar 2 por 4 8. Fíjate bien, 2 por 2 4. 2 por una 2. De la coma me voy a fijar o me voy a ocupar al final de esta operación, ¿ya? Vamos a multiplicar estos factores o estos números, ¿ya? Como si fueran números enteros. Y al último vamos a ubicar esa coma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, seguimos con el cero. Ya está listo el 2. Pero antes voy a dejar un espacio. Yo personalmente pongo un cuadradito. Hay personas que ponen un asterisco. Yo no pongo ceros. A veces hay gente que sí lo hace, pero me confundo y termino haciendo cualquier lecera, ¿ya? Yo aconsejo un cuadradito, ¿ya? O un asterisco. Ahora, cero por 4 cero, cero por 2 cero y cero por una cero. Listo. Vámonos con ese otro cero. Yo sé que esta multiplicación es bastante simple, pero quiero que recordemos el procedimiento, ¿ya? Entonces, ahora, dos espacios. Y vamos, cero por 4 cero, cero por 2 cero, cero por una cero. Y nos vamos por último con ese cero. Entonces, vamos, tres espacios, ¿sí? Entonces, cero por una, perdón, cero por 4 cero, cero por 2 cero, cero por una cero. Y ahora sumo, ¿cierto? Y sería 8 4 2 0 0 0. ¿Sí? ¿Estamos ok? 8 4 2 0 0 0. Y ahora sí me voy a ocupar de la coma. ¿Cuántos decimales tiene este número? Uno, 2, 3 decimales, ¿cierto? 3, lo dejo ahí. ¿Cuántos decimales tiene el otro número? Uno, 2, tiene 2. O sea, hay 5 decimales en total. Por lo tanto, me voy a desplazar desde aquí, ¿ya? 5 espacios hacia la izquierda. Y voy a decir uno, 2, 3, 4, 5. Y ahí está la coma. Por lo tanto, el producto entre esos dos decimales es 0,00248. ¿De acuerdo? Ahí está el producto entre esos dos decimales. ¿Ya? Insisto, algo muy simple, pero nunca está de más recordar. ¿Sí? Vámonos ahora a la división entre decimales, ¿ya? Y ahí está el ejemplo, ¿sí? A diferencia de la multiplicación, cuando nosotros dividimos, tenemos que primero arreglar el ejercicio, ¿ya? O sea, tenemos que llevar esos números decimales a números enteros.
¿sí? En cambio, la multiplicación, multiplicamos y después nos hacemos cargo de la coma. No, ahora tenemos que hacernos cargo de la coma y después dividir, ¿de acuerdo? Dice amplificar por 100. Pero en estricto rigor, mira, voy a desplazar la coma hacia la derecha una vez, un espacio, y acá también un espacio, hasta completar un entero, ¿cierto? Que en el fondo ahí, al desplazar la coma a un espacio, estamos amplificando por 10. Ahora, vamos a desplazar la coma a otro espacio, porque todavía tengo para desplazarme. Hasta acá y aquí también tengo que desplazarme, pero no hay más números. Por lo tanto, voy a compensar con un cero. Y ahí está amplificado por 10, ¿ya? Por lo tanto, nos queda 225 dividido entre 50. Y ahí está arreglado, coma, o sea, comillas, arreglado nuestros decimales, ¿sí? Y ahora recién comienzo a dividir. Entonces, voy a tomar las tres cifras porque si tomo dos, el 22 por supuesto, es menor a 50. Entonces, tengo que tomar las tres cifras. ¿Cuántas veces está contenido el 50 en 225? Sería 50, 100, 150, 200, 250. Me paso. 200. Cuatro veces, ¿ya? Cuatro veces. 4 por 50 sería 200 menos. Y la diferencia sería 25. ¿Ya? Insisto, yo sé que estas cosas son súper simples, pero nunca está de más recordar. El 25 es más pequeñito que 50, por lo tanto no se puede dividir. Entonces, estrategia matemática, voy a poner una coma al cuociente y un cero al resto. Resto es el resultado de la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces está contenido el 50 en 250? Cinco veces. 50, 100, 150, 200, 250. O sea, cinco veces. Esta hacer la resta igual es saltable, pero es para que se recuerde. Y ahí está, estamos en cero con el resto. Por lo tanto, el cociente entre 225 y 0,5, 225 no, 2,25 y 0,5 sería 4,5. ¿Ya? Así se divide con decimales. ¿Alguna duda, algo, Rocío, por ahora? Ninguna duda. Ya, bien. Eso es operatoria con decimales. Ahora, ¿te acuerdas que en la primera clase decíamos, bueno, y lo dije al principio, que para que un número racional sea clasificado como racional, clasificado como racional, ¿cierto? Tiene que ese decimal escribirse como razón, ¿cierto? Por lo tanto, ahora vamos a recordar lo que son las transformaciones entre decimales y fracciones, ¿ya? Pero antes de ver el ejemplo, ¿ya? Vamos a recordar cómo se clasifican los decimales, ¿ya? Entonces, los decimales, ¿ya? Decimales, decimales. O lo voy a hacer en otro lado, a ver, dame un segundito. O sea, lo voy a hacer ahí mismo, pero más grande. Vamos a azul, ya. Decimales. Hay dos tipos de decimales. Tenemos los finitos, ¿ok? Por ejemplo, el 3,4. ¿Qué significa? Que su parte decimal, claro, los números que están después de la coma, ¿cierto? Es una cantidad finita, tiene fin, ¿ya? Y después están los infinitos. Infinito, que su parte decimal es infinita, tiene infinitos números, ¿sí? Pero entre los infinitos hay dos tipos de decimales, los decimales infinitos periódicos, periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos, ¿ok? Semiperiódicos. Ejemplo de un decimal infinito periódico. Podría ser el 3,44 al infinito o escrito como 3,4 y al 4 el número que se repite infinitamente, le podemos
aquí agregar esta línea sobre ese número. La línea sobre ese número me indica quién se está repitiendo infinitas veces. ¿De acuerdo? Ejemplo para el semiperiódico sería 3,24. Entonces, ahí, dentro de la parte decimal, solo uno o dos, ¿ya? Se repite infinitamente. Entonces, esto sería 3,2 y ahí 4, 4, 4 infinitamente. ¿Ya? Semiperiódico. Estos decimales finitos e infinitos se pueden transformar a fracción y viceversa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a recordar primero la transformación entre para decimales finitos a fracciones, ¿sí? O sea, la primera clasificación. Y el ejemplo que vamos a dar es el siguiente. 3,42, ¿de acuerdo? Equivale a una fracción, el 342 centésimos o partido en 100, ¿sí? Ya, ¿cómo hice? Fíjate bien, lo voy a escribir acá. Primero, este 3,42 para el numerador de la fracción que voy a crear va a ser un entero, 342. Y siempre, siempre en los decimales finitos vamos a poner un uno como denominador, que lo van a acompañar ceros, ¿ya? Pero cada decimal, según sus decimales, son los ceros que vamos a poner, ¿ya? Entonces, en este caso, hay dos decimales, uno, 2, por lo tanto, reemplazo con dos ceros, ¿ok? Por eso queda 342 partido en sí, ¿sí? Ahora, nosotros podemos, y esto nos tenemos que acostumbrar, siempre a simplificar, ¿ya? O a, a aprender, ¿ya? A responder de distintas formas un mismo resultado, ¿ya? Entonces, este es el resultado de la transformación de un decimal finito a fracción, pero imagínate, no sé, en la prueba aparece un ejercicio con esto. Ya no creo que aparezca, pero dentro de un ejercicio sí. Ya, pero imaginemos que el ejercicio es ese, ¿ya? Y no aparece el 3,42 centésimos. Aparece otro, su equivalente. ¿Tiene su equivalente? ¿Qué tal si simplificamos, ¿ya? Si simplificamos por 2. ¿Ya? Ambos son divisibles por 2 porque según la regla de divisibilidad que vimos en la clase pasada, sus últimas cifras es par. El 2 y el cero es par. ¿Te acuerdas que el cero lo clasificábamos como par? Entonces, como este termina en 2 y este termina en cero, podemos dividirlo por 2. O sea, en este caso, simplificar por 2. ¿Ya? Entonces, la mitad de 300 es 150, la mitad de cuarenta es 20 y la mitad de 2 es uno, o sea, 171, ¿cierto? Sumo estas cositas o estos números que me salen y ahí dividiste por 2. Y la mitad de 100 ya sabemos que es 50. ¿Se puede seguir simplificando por 2? No, porque el uno hace que sea un número impar y el cero hace que sea un número par, ¿cierto? Entonces no hay divisores en común entre 171 y 50, ¿ya? Así que nada que hacer ahí. Por lo tanto, aquí tenemos una fracción, ¿ya? Irreductible, una fracción irreductible, o sea, que no se puede simplificar más, ¿ya? Otra, otra clasificación de fracciones, en este caso, que quiero recordar, hablando de irreductible, ¿ya? Hay dos tipos de fracciones. Hay dos tipos de fracciones. Las propias, ¿ya? Y las impropias. Esto es materia como de quinto básico. Impropias, ¿ya? Las fracciones propias, ¿de acuerdo? Son, por ejemplo,
5 séptimos. O sea, no, voy a dar el ejemplo de la impropia para que veamos en qué se diferencia. Ejemplo de impropia, 7 quintos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir o definir? ¿Cómo podemos definir una fracción impropia y una fracción propia? La propia, o se clasifica una fracción como propia cuando su numerador es menor al denominador. Por eso es 5 séptimos. Una impropia cuando su denominador, no, su numerador, para que sigamos la misma idea, su numerador es mayor al denominador, ¿ya? Eso es una fracción impropia. Entonces, esta fracción irreductible, ¿qué sería? ¿Propia o impropia? ¿Propia o impropia? Impropia. Eso. Según la definición, sería una fracción impropia. Fracción impropia. ¿Ya? Entonces, mira todos los conceptos que están involucrados solamente mirando esa fracción. ¿Ya? Entonces, es importante manejar esos conceptos. ¿Sí? Entonces, ya pasamos de decimal a una fracción. Luego recordamos cómo simplificar y llegar a una fracción irreductible, ¿sí? Y aprovechando que estamos frente a una fracción impropia, vamos a recordar lo que es el número mixto, ¿ya? El número mixto, esta fracción impropia, ¿ya? Le podemos calcular el número mixto. ¿Cuántas veces está contenido el 50 en 171? 50, 100, 150, 200, me pasé. 150, o sea, está contenido exactamente 3 veces. 150 para llegar a 171, 21. Y reescribo el denominador. O sea, ese 3,42 equivale a decir 342 centésimos. También equivale a decir 171 cincuentaavos. Y también equivale a decir 3 enteros 21 cincuentaavos. ¿Está? Entonces, de una fracción impropia puedo calcular un número mixto. Y siempre en un número mixto tenemos un entero y una fracción, ¿qué tipo es? Propia. ¿Te fijas? Tres enteros y una fracción propia, ¿ya? Entonces, mira todos estos conceptos. Ahora, una fracción a decimal, ¿cómo lo transformo? Simplemente haciendo la división, ¿ya? O sea, si nosotros decimos 171 dividido entre 50, vamos a llegar a este decimal finito, ¿ya? Entonces, recordando quinto, sexto, cuarto básico, ¿ya? Para que vayamos enriqueciendo nuestro lenguaje. Ok, vámonos a la transformación de decimales periódicos a fracción, ¿ya? Y el ejemplo, mira bien, tengo el 1,45 periódico. Entonces, vamos a tomar la cifra como si fuera un entero en el numerador y le vamos a restar todos los números que no están bajo el periodo. Recuerda que esta línea le vamos a llamar periodo, porque 45 es el número que se repite infinitamente, ¿cierto? Y lo que no está bajo el periodo en este caso sería el 1, ¿cierto? Y ahora, ya no vamos a relacionar el denominador con unos, sino que con nueves, ¿ya? Entonces, la cantidad de 9 va a estar directamente proporcional a la cantidad de periodos que tenga el decimal. En este caso tiene dos periodos, o sea, dos números bajo la línea, ¿cierto? O bajo el periodo, ¿de acuerdo? Entonces nos queda 99, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la resta, nos queda 144 partido entre 99, ¿ya? Ahora, será divisible por 2 para que lo simplifiquemos, ¿cierto? Será divisible por 2
No, o sea, el 144 sí, pero el 99 no. Pero tiene, para poder simplificarse tiene que tener el mismo divisor. Veamos si es simplificable por 3. ¿Te acuerdas la regla o el criterio de divisibilidad? Si, si queremos saber si es divisible por 3, sumamos las cifras y si da múltiplo de 3 es divisible por 3. Entonces, mira bien, 1 más 4 sería 5, sería 9. 9 es múltiplo de 3. O sea, el 144 sí es divisible por 3. Y el 99, 9 más 9 es 18 y 18 también es múltiplo de 3. Por lo tanto, también es divisible por 3. ¿Ya? Y ahora simplificamos. Recordemos aquí 144 tercios, sí, 144 dividido en 3 en realidad. Ya, el 3 en el 14 4 veces, ¿cierto? 4 por 3 12 me sobra 2, ¿cierto? Bajo la siguiente cifra. 3 por 8 24 me sobra 0, por lo tanto tengo 48 ahí. Ahora el denominador, 99 dividido entre 3, una cifra. El 3 en el 9 3 me sobra 0, bajo la siguiente cifra. El 3 en el 9 3 y me sobra 0, por lo tanto sería 33. ¿Viste? ¿Podemos seguir simplificando por 3? Mira, 4 más 8 es 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces podemos dividir y el 33, por supuesto, ¿cierto? Entonces, 48 dividido 3. Tomo una cifra, ahí me sobra uno, bajo la siguiente, ¿cierto? Sería 16, me sobra 0. 48 dividido entre 3, 16. El 3 en el 4 una vez me sobra una. Me queda 18. 3 por 6, 18, me sobra 0. Entonces sería 16 y abajo sería 11. Y ya no hay divisores en común, por lo tanto aquí ya tengo la fracción, y fíjate bien, impropia irreductible. Ahora, si estamos frente a una fracción irreductible, veamos si le podemos calcular número mixto. El 11 en 16, ¿cuántas veces? Una vez, o sea, equivale a un entero. 11 para llegar a 16 sería 5, 5 onceavos. O sea, este 1,45 periódico equivale a 16 onceavos o a un enteros 5 onceavos. ¿Ok? Recordando todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Ahora el semiperiódico a fracción, ¿ya? El semiperiódico a fracción. Entonces, el ejemplo, ¿ya? Fíjate bien, en el numerador vamos a poner todo el decimal como si fuera un entero y también le vamos a restar todo lo que está o todo lo que no está bajo el periodo. O sea, el 2 y el 4, 24, ¿ya? Ahora, según la cantidad de periodos es la cantidad de ceros, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia con el periódico. El número que se encuentra entre la coma y el periodo le vamos a llamar anteperiodo. Anteperiodo, ¿ya? O sea, está entre la coma y el periodo, anteperiodo. Entonces, cuántos o tantos anteperiodos tenga son los ceros que voy a estipular, ¿ya? Entonces después se hace la resta y obtengo la fracción. Y ahí también podríamos sacar, simplificar, podríamos sacar número mixto. Bueno, acostumbrarnos a ser flexibles a la forma de responder, ¿ya? Porque, insisto, la prueba te va a poner todo ese tipo de dificultades, ¿ya? Puede que llegues a un resultado y no esté dentro de la alternativa y tu resultado está bueno, pero falta pulir o desarrollar esa habilidad de poder transformar los ejercicios o las respuestas de los ejercicios.
de acuerdo a las alternativas, por supuesto. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ejercicios, ejemplos. ¿Ya? Aquí tenemos que sumar y restar fracciones. ¿Ya? Como el 16 y el 8 son múltiplos de 4, ¿qué tal si ocupamos la amplificación de la segunda y tercera fracción para que igualemos los denominadores a 16? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a amplificar la segunda fracción por 2 porque 8 por 2 es 16. Y obviamente, si la vamos a amplificar, tiene que ser tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? 4 por cuánto me da 16 por 4, por lo tanto en el numerador también lo vamos a multiplicar por 4. ¿Sí? Reescribo 16, nada que ver. Nada que ver, si a ese no le hicimos nada. Ya, entonces 1 partido en 16 más 2 16avos, ¿cierto? Menos 4 16avos, ¿sí? Y ahora, como tenemos igualados los denominadores, basta con conservar el denominador y sumar y restar según sea el caso, ¿cierto? Entonces, 1 más 2, 3. En tu mente piensa, 3. O dejémoslo acá. Menos 4, signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor, o sea, menos 1. Por lo tanto, el resultado de esa suma y resta de fracciones con distintos denominadores menos un 16avos, o sea, alternativa B. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero que sí. Vámonos con el otro. Vámonos con el otro. Y aquí tengo una combinación de operaciones con números racionales o con fracciones, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tener en claro la regla de los signos, la prioridad, las papomudas, ¿cierto? Ante las operaciones combinadas, ¿sí? Y obviamente saber multiplicar, sumar, restar fracciones, ¿ya? Entonces, las papomodas siempre dicen que comencemos con los paréntesis, pero antes de operar, ¿qué tal si este doble signo lo llevo a positivo, a un solo signo? Entonces reescribo. No puedes restar estas fracciones porque hay una multiplicación y esa tiene prioridad ante la suma y la resta. Y ante la multiplicación, la prioridad la tiene el paréntesis. Entonces, todo lo que no voy a ocupar lo voy a reescribir, ¿cierto? Y vamos a llevar este doble signo a un solo signo. Menos por menos es más, ¿te fijas? Ya. Y ahora vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Y si tú te fijas, esta suma de fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto, solo necesito conservar el denominador y sumar los numeradores, ¿cierto? Ya, el paréntesis no es necesario colocar. Y aquí quiero que me prestes, lo voy a reescribir mejor. Préstame mucha atención lo que voy a empezar a hacer. Y era 4, ¿cierto? Sí. Y aquí te aconsejo, y los que estén viendo el video, ¿ya? Les aconsejo hacer estas simplificaciones previas. Mira bien, Rocío. Profe, Dígame, ¿por qué puso 5/5? porque me equivoqué. Jajaja, ahí. Gracias. Oye, de verdad que agradezco con el corazón que me digan esos detalles, porque entre que estoy hablando, entre que me están hablando por WhatsApp y entre que estoy explicando, se me van esos detalles, ¿ya? Y al que esté viendo el video, también en los comentarios, porque de verdad varias gente me ha dicho, oye, profes, un detallito. Yo, oh, de verdad que lo agradezco, porque se pasan, ¿ya? Ok, entre la resta y la multiplicación, por supuesto, la prioridad la tiene la multiplicación. Entonces, fíjate bien en esto, lo que voy a hacer. Pum, pum. Vamos a simplificar por 5, simplificar por 5, ¿ya? Entonces, reescribo 2 tercios menos, ¿ya? 1 por 4, porque la multiplicación es directa, pero simplificamos antes. 1 por 4, 4, ¿cierto?
Y 6 por uno 6. ¿Ya? ¿Viste? Ya. Ahora tenemos la resta de dos fracciones. Pero mira, ¿qué tal si simplificamos por 2 esa fracción y tenemos 2 tercios menos 2 tercios? ¡Ja! ¿Y 2 tercios menos 2 tercios? Cero. D. ¿Viste? Y está listo. Vamos con otro. Número 3. Ya, este ejercicio hay que ser bien ordenadas y ordenados, ¿ya? Para poder resolverlo. Este está simple, pero hay unos más extensos y se abordan de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, primero vamos a resolver, esto está dividido en uno, ¿te acuerdas que el entero se puede fraccionar o llevar como, o reescribir como una razón? Entonces, en el fondo tengo una división de fracciones con distinto denominador, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a desarrollar por acá. Tenemos 3 partido en uno menos un medio. ¿Ya? Este podríamos multiplicarlo cruzado. 3 por 2 6. Una por una, menos uno. Y una por 2 2, o sea, 5 medios. ¿Está bien? Entonces reescribo 7 menos 5 y el resultado de esa diferencia de fracciones que nos dio 5 medios. Ya, acá esto, uy, yo no recomiendo mucho los corchetes, yo prefiero verlo así. Mira, 5 dividido entre 5 medios, ¿cierto? Es lo mismo. Esta línea representa la división entre este número entero y esta fracción. Ahora, mira bien. 5 y el inverso de de la división es la multiplicación. Entonces, en este caso, el 2 sube, el 5 baja. El inverso multiplicativo de 5 medios es 2 quintos. ¿Ya? ¿Para qué? Mira, chun, chun. Y al final nos queda uno por 2 2 y uno por uno que en el fondo es 2. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo nos queda 7 menos 2, o sea, 5. ¿Se entendió todos los pasos que uno se salta? Sí, profe. Sí, ya, maravilloso. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes operaciones da como resultado la unidad? La unidad se va a referir al número uno, listo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a desarrollar ejercicio por ejercicio y además vamos a trabajar y acostumbrarnos a trabajar con el descarte que yo comenté en la clase anterior. Mira bien, número uno. 0,3 periódico, ¿te acuerdas? Llevemos la fracción 3 novenos, ¿sí? Por 3, ¿ya? Este ejercicio es... Uy, no, está bien, está bien. Pero este ejercicio es loco, porque el 0,3 periódico, ¿ya? Es 3 novenos, ¿cierto? Es 3 novenos, ¿cierto? Es 3 novenos. Pero, mira bien, aquí podemos multiplicar y decir 3 por 3 9, y eso sería uno técnicamente, ¿cierto? Técnicamente es 9, pero no es, o sea, 9 partido en 9. Pero dejémoslo ahí. Vámonos con la 2. Bueno, nos dio uno, por lo tanto queda descartada la B y la C, ¿cierto? Porque tiene que estar la uno, ¿ya? Vámonos con la 2. 0,7 es 7 décimos, ¿cierto? Más un tercio, ¿ya? Aquí multiplicar cruzado, ¿cierto? Porque amplificar el 3 no lo puedo multiplicar de tal forma que me dé 10. Entonces aquí cruzado nuevamente. 7 por 3 21 más
10 por una 10 partido entre 10 por 3 30. Y eso sería 31 treintavos. Eso no es uno. Entonces la 2 no va. Queda descartada la 2 no va. Debería ser la uno. Vamos a analizar, porque este ejercicio tenía una pillería. Déjame analizar la 3. ¿De acuerdo? Déjame analizar la 3. ¿Dónde está? Ahí está la 3. O sea, 0,1 periódico más 0,9 periódico. O sea, uno partido en 9 más 9 partido en 9. ¿Cierto? Y esto sería 10 partido en 9. ¿Cierto? Y eso no es uno. ¿Se entiende? 10 partido en 9. O sea, nada que ver. 0,1 periódico, un noveno. 0,9 periódico, 9 novenos, lo sumo y no me da uno. Por lo tanto, está bien. ¿Te fijas que esto es interesante cuando hablo del descarte? ¿Ya? ¿Te fijas que ya sabiendo que el 2 no va y el uno sí va, ya teníamos lista la alternativa? Si tú estás muy seguro, segura de eso, no resuelves la 3, no la resuelves y sigues con el otro ejercicio, ¿ya? Ojo, si estás muy segura, si estás muy seguro, ¿de acuerdo? Y ahí te ahorraste algunos segundos para tu próximo ejercicio, ¿ya? Otro, antes que se nos vaya el tiempo. El inverso aditivo de -4 menos el inverso multiplicativo de un sexto. Ya, aquí vamos enriqueciendo el vocabulario matemático, ¿cierto? Inverso aditivo, ¿ya? O también conocido como recíproco opuesto, ¿ya? De las dos formas puedes encontrarlo. Inverso aditivo no es opo, es u, ¿sí? Ya, pongámoslo así. Inverso aditivo o también conocido como opuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el opuesto o el inverso aditivo de un número, ¿ya? Un número A, su opuesto es menos A. O sea, es el mismo número, pero con su signo cambiado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo -3, su opuesto sería 3. No es igual, es una flechita. ¿De acuerdo? Ese es el inverso aditivo. O sea, el de -4, ¿cuál sería? 4, ¿ya? Ahora, inverso, inverso multiplicativo, también conocido como recíproco, ¿ya? También conocido como recíproco de un número es A, su recíproco, acuérdate que esto está partido en uno. Ahí cobra protagonismo ese uno. El inverso recíproco, el uno sube, el A baja, ¿ya? Por lo tanto, el inverso, perdón, sí, el inverso multiplicativo recíproco de 2 sería un medio. El de 3 quintos sería 5 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, el inverso multiplicativo de un sexto, sería 6 partido en uno. ¿Cierto? El uno baja, el 6 sube. Pero como uno no anda por la vida escribiendo 6 partido en uno, simplemente 6. ¿Ya? Entonces nos piden restarlos, ¿cierto? Menos, ¿sí? Entonces, 4 menos 6, signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor, me queda -2. Y ya está listo, alternativa D. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Sí? profe.
Déjale. Otro. Si al doble de 2,4 se le resta el triple de 3,2, entonces resulta, ya, doble, o sea, 2 por 2,4. Se le resta el triple de, siempre es multiplicación. De o del, ¿ok? 3,2, ¿ya? Entonces ahí nos quedan un ejercicio con operaciones combinadas. Multiplicación, resta, multiplicación. Ya, el doble de 2,4 es 4,8, ¿cierto? Porque es 2,4 por 2, 2 por 4 8, 2 por 2 4. ¿Cuántos decimales hay? Uno solo, por lo tanto, 4,8. Después, el triple de 3,2, o sea, 3,2 por 3. 3 por 2 6. 3 por 3 9. ¿Cuántos decimales hay? Uno. Entonces, 9,6. ¿Se entiende? Entonces, si el doble de 2,4 se le resta al triple, nos queda. ¿Ya? Entonces, estos signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor. Por lo tanto, vamos a restar decimales. 9,6. Ah, pero mira, esa diferencia nos queda negativa, ¿cierto? Porque el 9,6 es mayor que el 4,8. Entonces, por descarte, todos los positivos o todas las alternativas con positivos quedan descartadas, po. Mira, pum, pum, pum. Entonces, de 5 posibilidades, ¿dónde está la correcta? En 2 posibilidades. De 5 posibilidades se nos reduce a 2 posibilidades y eso que hace que nuestro cerebro descanse, empieza a tomar confianza, ¿ya? Entonces, fíjate bien, 9,6 menos 4,8. Vamos a restar estos decimales. El 8 no le puede pedir al 6, por lo tanto, no le puede restar, ¿sí? Le pide al compañero. 8. Me quedan 16. Luego tengo 16 menos 8, 8. Mira la coma, sigue la misma línea, ¿ya? 8 menos 4, 4. Por lo tanto, sería 4 negativo, coma 8. Alternativa B. ¿Ok? Listo. Otro. Ya, acá tenemos una gran fracción donde en el numerador se están restando fracciones y en el denominador también se están restando fracciones con distinto denominador. Entonces vamos por parte, ¿ya? Aquí vamos a multiplicar cruzado, ¿cierto? 2 por 5 10, 3 por menos 1, menos 3 y partido entre 3 por 5 15. Sin embargo, acá nos conviene amplificar por 2, ¿ya? E igualamos los denominadores a 10, ¿de acuerdo? Entonces, mira bien, nos queda menos 3 por 2 es 6, 5 por 2 es 10, más reescribo el 2 décimos, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Ahí, línea. Aquí sería 7 quinceavos, ¿cierto? Porque 10 menos 3 es 7 y conservo el 15, ¿sí? Y acá nos quedaría menos 4 décimos. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, a mí personalmente no me gusta trabajar con corchetes, por lo tanto voy a decir 7 quinceavos dividido por menos 4 décimos. Pero vamos a decir 7 partido en 15 por menos 10 cuartos. ¿Ya? Entonces, podríamos simplificar por 5 nos queda 2 por 5 nos queda 3. ¿Sí o no? Luego, mira bien, por 2 nos queda uno, por 2 nos queda 2. La simplificación, ¿ya? Y ahora, 7 por una 7, ojo, negativo, y aquí viene, ¿de acuerdo? Y 3 por 2 6. Y está listo el ejercicio. Y está listo el ejercicio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Sigamos avanzando. Profe, me Diga, enredé un poquito en ese. en la simplificación, Sí, me enredé un poquito. ya a ver, veamos. Chu. Ya, viste que yo lo di vuelta. 7 quinceavos, el inverso de la división es la multiplicación, y si voy a poner el inverso, también voy a poner el inverso multiplicativo de menos 4 décimos, o sea, 10 cuartos, ¿sí? Si miro en forma cruzada, voy a simplificar el 15 y el 10, lo voy a simplificar por 5. 10 dividido en 5 me queda 2, ¿cierto? 15 dividido en 5 me queda 3. Entonces, ahí están simplificados. Por lo tanto, nos queda 7 quinceavos, ¿ya? 7 quinceavos por menos 2 cuartos. No, pues quinceavos no, pues ya no había dado 3. Ya está simplificado, perdón. ¿Esa parte se entiende? Sí, ¿Sí? Ahora, miro el 2 y el 4 tienen un divisor en común que es el 2. Por lo tanto, voy a simplificar por 2 el 2 y me va a quedar uno. Y el 4 lo voy a simplificar también por 2 y me queda 2. ¿Cachai? Entonces nos va a quedar 7 tercios por menos un medio. ¿Te fijas? Y ahora multiplico directo. Y nos queda 7 por menos uno menos 7. Partido entre 3 por 2 6. Y ahí está el menos 7 sextos. ¿Sí? sí, ahora sí entendí. Déjale. 8. Uno parecido al que ya vimos, pero un poquito más complejo. Y comenzamos. Primero vamos a comenzar con este pedacito, ¿ya? Entonces, uno partido en un quinto, ¿ya? Vamos a decir uno dividido en un quinto, ¿cierto? Y eso sería uno por 5, ¿cierto? El inverso de la división en la multiplicación y el inverso multiplicativo de un quinto es 5. Y 5 por uno es 5, ¿sí? Reescribo uno dividido entre uno, este uno, ¿cierto? Menos uno dividido entre uno, y este resultado que está en el cuadrado nos había quedado como 5. ¿Ya? Resolvamos esto. Entonces tengo uno partido entre uno menos uno dividido uno menos 5 menos 4. ¿Ya? Menos dividido menos me queda positivo, mira bien. Entonces tengo uno más un cuarto. ¿Ya? Esto está dividido entre uno. Resolvamos esta suma de fracciones y tengo uno partido en uno más uno partido en 4, un cuarto. Multipliquemos cruzado. Vamos a resolver esa suma de fracciones de distinto denominador, ¿cierto? Uno por 4, 4. Una por una. Una por 4, 4. O sea, 5 cuartos. ¿Ya? Entonces reescribo uno dividido entre 5 cuartos. ¿Ya? Ahora, resolvamos eso. Uno dividido entre 5 cuartos, o sea, uno por 4 quintos, ¿cierto? Y una por 4, 4. Una por 5, 5. Y nos queda 4 quintos. Alternativa C. ¿Ok? 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 Otro. ¿Cuánto es la cuarta parte de los 4 quintos de 0,5? Entonces, ¿cuánto X es? No lo conozco, ¿cierto? La cuarta parte, ahí está, cuarta parte de multiplicación. Los 4 quintos de, nuevamente multiplicación, 0,5, pero llevemos la fracción. Mira. 0,5 equivale a decir 5 décimos. Pero si yo lo simplifico por 5,
eso es un medio. Entonces siempre 0,5 es un medio, ¿ya? Y ahora, esto no, o sea, una ecuación es como para responder qué es cuánto, ¿de acuerdo? Mira, en vez de ponernos a multiplicar, ¿qué tal si digo tum, tum? Nos queda uno, ¿cierto? Estamos simplificando por 4. Y nos va a quedar uno partido en uno por uno partido en 5 por un medio. Uno por uno por uno, uno. Uno por 5 por 2, 10. Y fíjate, uno partido en 10 no está dentro de las alternativas. Entonces, aquí ya está eso de que uno tiene que acostumbrarse a adaptarse a las respuestas. Y uno dirá, ah, entonces era 10. No, no, confíe en sus cálculos. Esta uno partido en 10 está reescrito o representado como decimal. Entonces, uno dividido 10. ¿Cuántas veces el 10 en el uno? No, lo tengo que arreglar. Vamos a poner un cero al cociente y un cero al dividendo. Y ahora recién puedo dividir, ¿ya? Entonces, 10 en 10 una vez me sobra cero. Por lo tanto, un décimo equivale a decir 0,1, alternativa D. ¿Ya? Puse ejercicio simple, pero tiene para explicar muchas pequeñas pillerías, ¿ya? Como atajos. Por eso lo pongo simple, pero ya nos vamos a poner más complejos. Y el último, Mario debe recorrer 15,4 kilómetros y ha caminado 8.700 metros, 750 metros. ¿Cuánto le falta por recorrer? Mm. Ya, si tiene que recorrer 15,4 y ha caminado estos kilómetros y ha caminado 8.750 metros, la diferencia en cuánto le falta. Pero si tú te fijas, las unidades son distintas. O pasamos todo a metros o en su defecto todo a kilómetros. ¿Quién decide? Siempre fíjate en las alternativas. Las alternativas me entregan información. Ojo, me entregan información. Y uno si no mira, voy a pasar todo a metro. Hizo toda la transformación y después, chuta, estaba en kilómetros, voy a tener que hacerlo de nuevo. O hacer esa transformación. Te va a quitar más tiempo. Ojo, las alternativas siempre me entregan información, ¿ya? Entonces, por supuesto, vamos a pasarlo a kilómetros. Los metros, ¿sí? Y recordemos, un kilómetro equivale a decir 1.000 metros. Por lo tanto, ¿cuántos kilómetros? Regla de 3, ¿cierto? 8.750. Multiplicamos cruzado. Y nos va a quedar que 1.000, iba a decir 100. 1.000x es igual a 8.750. Y pasa dividiendo y nos queda el cociente entre 8.750 y 1.000. Podemos simplificar un cero. Y nos queda 875 dividido entre 100, ¿cierto? Entonces, el 100 en 875, 8 veces, me sobra 75, ¿cierto? Luego, 875. Luego tenemos, ya para no reparar en esto, lo voy a hacer ya digo, voy a hacerlo con calculadora, vamos a hacer más rápido y en encontrar la calculadora. Ya, 875, ¿cierto? 75 dividido 100. Ya, sería 8,75, ya para hacerla más corta, porque se supone que ya saben dividir, ¿cierto? Ya, entonces ha caminado 8,75 kilómetros. Por lo tanto, la resta sería entre 15,4 y 800, no, 8,75. Dice que ahora estoy pensando, ¿por qué lo hice con calculadora si es súper fácil? Ya, perdón, perdón. Es que insisto, manejar, conversar, hablar, todo, y más encima hay uno que adeleza a veces.
Pero si era obvio. Ya, pero perdón. Ya, hacemos la diferencia. El 5 al cero no le puede restar, ¿cierto? Le pide al compañero, nos queda 3, nos queda 10, nos queda 5. El 7 no le puede quitar al 3, le resto. O sea, le pide al compañero, nos queda 4, nos queda 13. Y aquí nos queda 6, ¿cierto? Acá, bueno, aquí podemos verlo como 14. 14 menos 8 sería 6. O sea, ¿cuánto le falta por recorrer? 6,65 kilómetros. ¿Ya? Y eso era todo por hoy día. Vamos a detener la grabación y